Muchos mensajes de nuestra audiencia hoy, que aquí en A Primera Hora estamos abordando el tema de las balas perdidas con Fernando Linares Beltranena, con Maeda de León y con Oscar Zacahuí. Por ejemplo, nos dicen: no se concibe una universidad con armas. En la Facultad de Veterinaria una persona disparó al aire e impactó en la mano de un estudiante sin que nadie hiciera nada. También nos dicen: tengo un vecino prepotente que dispara al aire por cualquier cosa. Se le ha hablado al respecto, pero le da igual. Nadie lo quiere en esta colonia. También desde Chiquimulía nos dicen: yo tuve una persona que trabajaba para mí que creía que las balas se deshacían en el aire. O sea que esto también es cultural. La persona que aparezca con el registro del arma debe ser responsable de ello, nos dice otro oyente. Y Julio nos dice: antes de entregar un arma se debería hacer una prueba, llevar un registro de la huella dactilar del arma, porque esta es única. También nos preguntan qué es un disparo con causa justificada y nos preguntan dónde contactarse con la Fundación y con YEPADES, porque nos denuncian que en otra colonia también hay un grupo de personas que constantemente disparan al aire y no saben exactamente qué pueden hacer. Oscar Zacahuí, ¿qué dice de estos mensajes? Bueno, esto es lamentablemente muy común. Nosotros, pues, cuando empezamos los monitoreos nos dimos cuenta que no era un fenómeno aislado, que no es un fenómeno eventual. Sí se potencializa en fiestas, en algunas regiones, pero es un fenómeno que abarca toda Guatemala y de hecho toda Latinoamérica. Tenemos contacto con personas de otros países donde tienen problemas graves. Sí se puede hacer más de algo. Por ejemplo, el caso que nos mencionaban de la persona que se conoce, se sabe y se identifica quién es, pues desde una denuncia moral, ¿verdad? Ya tenemos el caso de una persona en Shela que puso carteles en su colonia directamente enfrente de la casa de la persona que hacía eso. Entonces esta persona un par de años todavía lo mantuvo. Cuando se alcoholizaba, los vecinos llamaban a la policía. Después de 2 visitas de la policía ya no lo volvió a hacer. No creemos que es porque haya agarrado conciencia, sino porque le da pena o él ya empezaba a identificar que podía tener un castigo. Pero sí existió una denuncia y un seguimiento de los vecinos para evitar esto. Esto es un caso exitoso que lo contamos cada vez que podemos. Porque, ¿usted cree que ha subido la cantidad de denuncias? Ha subido la cantidad de denuncias, afortunadamente, y eso también da la percepción de que hay más disparos. Sí hemos monitoreado y algunos nos manifiestan, pues uno cuando no está en el tema no pone atención, uno está en medio de la Navidad y no escucha disparos. Cuando pone atención es increíble la cantidad de disparos que suenan a la hora de los cohetes. Es increíble, o sea, es incalculable, es incontable. O sea que una fecha peligrosa tendría que ser la Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo son fechas altamente peligrosas. En todos los lugares donde teníamos personas escuchando, o sea, poniendo atención, todos detectaron de 5 a 6 denotaciones en los alrededores. Seguimos recibiendo muchas denuncias de oyentes. Nos dicen: a mí me pasó también en la medianoche navideña. Mientras hablaba con mi madre vía telefónica, estaba a pie, como la charla se alargó, me recosté en la pared. Un minuto después, donde había estado parado, cayó una bala que perforó la lámina de Duralita. Ahora puedo contarlo. Esto nos lo dice C. Solís. Pero también nos dicen: en la entrada de mi casa encontré un casquillo de otra bala perdida. Peligro para mi familia. Bien podría demandar a cualquier asociación que promueva uso de armas, nos dice esta persona. Se trata de sensibilizar a la población a la importancia de la denuncia. La seguridad es responsabilidad de todos. Si yo veo un familiar, un amigo o un vecino que dispara al aire, aunque no haya víctima, debo denunciarlo, nos dicen. Y también nos piden diseñar programas educativos para que en las escuelas se formen niños responsables, conscientes de la importancia de denunciar disparos al aire. Maeda de León. Yo voy a la importancia de registrar las armas. Si las armas están registradas, el Estado tiene los mecanismos para poder individualizar el arma con la cual se efectuó el disparo. Ahora tenemos software y aparatos especiales en INASIF que permiten poder cotejar la huella de la bala con todas las armas que están registradas. Es un proceso que no va a llevar de hoy para mañana, pero si tenemos las armas registradas, existe la forma, tenemos los mecanismos, tenemos las herramientas a la mano para que el Estado pueda responder en estos casos de irresponsabilidad absoluta. Y ahí, como decía el oyente, no importa si no hay víctima. La víctima pudo haber sido él, pudo haber sido su familia, pudo haber sido cualquier persona cercana que pierde la vida por una irresponsabilidad. Entonces, efectivamente, se puede cotejar, se puede hacer algo, no estamos perdidos en este tema. Más mensajes. Un oyente nos dice: yo soy pro tenencia y portación de armas legítima y legalmente, pero es una estupidez e irresponsabilidad disparar al aire. Nos dice: esto es lo mismo que manejar con exceso de bebidas alcohólicas. Fernando Linares. De acuerdo, nosotros promovemos el uso y la tenencia y la portación de armas legalmente en Actepar.
Y sabemos que estos son casos aislados de todos los disparos que se hacen en Guatemala. Estos disparos al aire o disparos irresponsables son una tremenda minoría que no deben perjudicar ni satanizar a las personas que portan y usan las armas legalmente. Yo quería hacer un pequeño perfil de la persona que hace esto. Nosotros tenemos una imagen de las películas mexicanas de hace 50 años de los vaqueros disparando al aire y creemos que un elemento es: casi todos los que hacen disparos al aire serán hombres, relativamente jóvenes, machistas, subdesarrollados moralmente, subdesarrollados emocionalmente, que están compensando un sentimiento de inseguridad al disparar al aire y que tienen poca influencia social de la concientización que debe haber para que no cometan esta clase de actitudes. Creo que es menos en la capital, de la misma forma que vemos que la gente ya le da un poquito más de pena tirar basura desde la ventana del carro. ¿Por qué? Porque hay concientización. Ya vemos basureros de distintas clases de basura, ya vemos que hay concientización de no manejar en estado de ebriedad. Eso es parte de la evolución y creo que hay una tendencia a que sea menos y tenemos que distinguir muy bien y no satanizar ni las armas ni las personas que le aporten legalmente por estos incidentes que son la excepción y que es muy difícil detectar quiénes son, porque yo no creo que la huella balística de la DIGECAM sea tan efectiva como lo dice aquí la licenciada de León, como para determinar con una ojiva en todas las huellas balísticas de las 300,000 armas que hay en Guatemala para ver de cuál es. Eso es sumamente difícil, pero no es el punto. El punto es que hay un delito y si alguien lo hace hay que perseguirlos. Se hace la denuncia, se fotografía, se toma el audio, se llama a la policía, se ponen testigos y a esa persona se le puede procesar. Usted habló joven, subdesarrollado, machista, pero también creo que vale la pena añadir a esto el tema del alcohol, el tema del estado de ebriedad, que eso creo que también... Pero es coincidente, es decir, la persona subdesarrollada, machista, también chupa. Mayda de León. Alcohol y armas es algo que no se debe mezclar. Definitivamente. Nosotros hemos podido encontrar que cuando hay esa mezcla, hay tragedia. Definitivamente. Aunque tenemos mensajes, por ejemplo, de esta persona, de Santos, nos dice: tengo una vecina que dispara su arma para tranquilizar a sus perros. Inaudito que alguien así pueda tener arma. Y también nos están preguntando qué pueden hacer, porque, por ejemplo, nos dan otra denuncia. Cerca del estadio de Santa Catarina Pinula hay una persona que dispara cada fin de semana. Avisamos a la Policía Nacional Civil, pero los agentes son amigos de esta persona. ¿Qué podemos hacer entonces? Y ese es el tipo de preguntas que estamos Oscar Sacahuí, ¿qué dice de esto? Se puede denunciar. De hecho, la denuncia, si no funciona con la policía, pues hay que acudir al medio inmediato superior, ¿verdad? Se puede poner denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos. La sanción moral es muy efectiva en algunos casos. Hablar con autoridades, denunciarlo. Nosotros creíamos que esto no funcionaba y afortunadamente cada vez nos cuentan de más casos exitosos que la repetibilidad de la denuncia es lo que ha ocasionado que las personas dejen de hacerlo. E inclusive trabajar con grupos. Hay colonias que no salían a jugar a los niños. Nos contaban que llevan años de no salir a jugar a los niños porque no solo era uno, eran varios vecinos los que hacían, avalados en la impunidad. Lamentablemente la impunidad es la que genera que esto sea propicio. Hemos detectado también que el acceso a armas ahora del crimen organizado es muy fácil. Las personas cuando se inician en crimen organizado les dan un arma con acceso libre a municiones, pues ellas no tienen ningún empacho en realizar disparos. Pues una bala es cara. Una persona realmente no debería estar quemando dinero, pero si el acceso al arma es libre, son armas no registradas, son armas que a ellos les van a dar un poder si ellos efectúan eso, asustan a las personas, para que no las denuncien, pues es muy común que sean esos disparos. Ahora bien, entiendo que no es la especialidad de ninguno de ustedes, pero en la investigación previa para este programa yo determiné estos datos. Por ejemplo, decía un experto colombiano que dependiendo del calibre, un arma de fuego puede hacer daño hasta a 500 metros de distancia. Usted nos contaba el triste caso de su mamá, que los médicos calcularon de 1 kilómetro a 3 kilómetros de distancia de este disparo. ¿Qué datos podemos aportar en este sentido de lo que ustedes tengan registrado en información? Algo muy importante es ver cómo se dispara un arma al aire. Nunca van a disparar para arriba. Ojalá que así lo hicieran, les cae inmediatamente la bala, ¿verdad? Siempre lo hacen con un ángulo que ellos crean
seguro. O sea, que no le van a pegar a la pared de su casa y que se va a ir lo más lejos posible. Entonces, dependiendo de la parábola que ésta alcance, pues el arma va a impactar con gran fuerza en una distancia mayor o menor. Pero sí, las personas cuando empiezan, pues disparan sin ninguna dirección. Poco a poco se dan cuenta que estas armas generan daños en sus residencias. Entonces, ya conforme van avanzando, pues van disparando cada vez en una posición mejor para ellos, donde la bala va lo más lejos posible. Sí, porque normalmente no corre tanto peligro el que dispara. ¿Qué dice esto el licenciado Linares Beltranena? Yo creo que el que dispara corre mucho menos peligro porque, como dice aquí don Oscar, el tiro se lanza al aire y distante de la casa de donde está la persona disparando. Pero mire, yo voy a qué se puede hacer. Yo hablo de la presión prensa. Aquí estamos en un órgano de prensa que es Emisoras Unidas, que se hagan denuncias a la prensa, que se manden denuncias al periódico, que se pongan cartelones en la colonia, que se manden volantes y se pongan en los buzones y bajo las puertas de todo, firmado por la junta directiva del condominio. Es decir, todas estas denuncias, el poder de la palabra escrita, son disuasivos y no solo disuaden la acción, sino que educan también. De la misma forma que uno podría poner, no manejes si está tomando. No tire la basura a la calle. Todo eso tiene un efecto educacional y hay que hacerlo, pero yo diría que evitarlas al cero no lo vamos a poder hacer, pero sí va a haber evolución y esa evolución tiene que llegar a la provincia. Y seguimos recibiendo denuncias. Herbert Hernández nos dice: en mi cuarto cayó una bala, atravesó la lámina del cielo falso, cayó a 1.5 metros donde yo estaba acostado, destruyó un control remoto. También nos dicen que en cierta zona en San José Poaquil, una persona que trabaja como agente de seguridad dispara al aire cuando toma, cuando bebe. Y nos pregunta Minor, ¿cuánto tiempo tarda una bala en regresar a tierra, como para estar atentos cuando escuchemos detonaciones? ¿Qué nos puede decir Mayra de León? Sabemos que es casi que inmediato. O sea, la velocidad con la que sube es la velocidad con la que baja. Esa es la norma, esa es la ley física. No es posible ponerse entonces a salvo. No es posible que entonces corro para el otro lado y a ver que no. Es algo inmediato. Aquí hay una información, un arma 9 milímetros puede alcanzar una velocidad inicial de entre 320 y 340 metros por segundo. ¿Ustedes coinciden con esta información? Sí, claro que sí. Y súper rápido. Y una de 38 entre 200 y 275 metros por segundo. Estamos hablando de una velocidad también. Vamos a hacer la pausa, regresamos con las conclusiones. Gracias por sus mensajes. Y creo que, como bien decía el licenciado Linares, es importante que se visibilice este tema. Aquí está acompañándonos alguien que realmente ya vivió una tragedia y que nos está contando que además ha seguido y ha tratado de hacer algo para que la gente tome conciencia. Así que bueno, eso es lo que pretendemos en este programa. Gracias de verdad por su participación.